No puedo dejar de escuchar su respiración, suave y rasposa, justo al lado de mi oído, aunque estoy solo en la habitación. Desde el primer día en que lo vi, algo dentro de mí se quebró. No era un reflejo en el espejo, ni una sombra en la pared. Era él, una silueta delgada y encorvada, apenas delineada por la tenue luz que se colaba entre las persianas. Sus ojos eran pozos negros que absorbían todo rasgo de esperanza, y su boca, apenas un hilo, se curvaba en una mueca que prometía dolor. Me sorprendió la primera vez que lo vi sentado al extremo de mi cama, con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada, como un niño que juega a no ser visto. Desde entonces, su presencia ha sido un taladro constante en mi mente. Por las mañanas, lo veo recostado sobre mi escritorio, balanceándose de un lado a otro con cadencia hipnótica, como si midiera el tiempo que le queda para descender sobre mí. Al acercarme, susurraba palabras incoherentes, promesas de catástrofe o advertencias de muerte. Nadie más lo ve, y cuando intento explicar lo que siento, mis amigos retroceden con miradas de lástima o miedo. Imaginan que estoy al borde de la locura. Las primeras noches creí que era solo estrés, producto de las largas guardias en el hospital y las pesadillas recurrentes. Pero luego comenzaron las otras señales, los cuadros torcidos en la pared, a pesar de haberlos enderezado 20 veces, amanecían desplazados. Las luces del pasillo titilaban cuando cruzaba, y el reloj de pared se detenía a las 3:33, exactamente la hora en que aquel ser se apareció ante mí por primera vez. A veces susurra mi nombre en un susurro que se filtra entre las rendijas de la puerta. Anoche, mientras revisaba viejas fotos familiares, sentí su aliento gélido rozar mi nuca. Intenté girarme, pero mi cuerpo se negó, como si un imán de terror me anclara al asiento. Entonces, lo vi reflejado en la pantalla del televisor apagado, una figura desfigurada que desgarraba un grito mudo. Cerré los ojos, conté hasta 10, al volver a mirar, no quedaba nada. Aún así, el eco de su grito retumbaba en mi cabeza, y mi pulso no recuperó la calma hasta horas después. He investigado leyendas antiguas, rituales de expulsión y testimonios de quienes aseguran haber sido perseguidos por presencias invisibles. Nada encaja del todo. Él no viene por rescatarme, ni por reprocharme pecados pasados. No tengo rencores ni traumas profundos, o al menos no lo suficientes para merecer algo así. Y, sin embargo, ahí está, observándome, hablándome de secretos ocultos, instándome a mirar detrás de la fachada segura de mi vida moderna. En mis momentos de lucidez, pensé en buscar ayuda profesional, en confesar lo que sucedía y romper este aislamiento. Pero cada vez que me acerco al teléfono, una mano fría, o eso juro haber sentido, roza mi hombro y una voz cavernosa me advierte: si gritas, vendré por ellos. Hasta ahora he tenido la suerte de que mis amigos y familia solo crean que estoy estresado. Pero, ¿qué sucederá cuando él cumpla su promesa? Hoy, al despertar, encontré escrita con mi propia sangre, o algo muy parecido, una sola palabra en mi espejo: pronto. No había explicación lógica. No me corté, no sangré en ningún momento. Aún así, la palabra permanecía, goteando en carmesí, como un presagio. Sentí como el pánico me desbordaba, pero en el fondo, una parte oscura de mí se regocijó. Porque, aunque solo yo puedo verlo, ahora todos tendrán que creer algo, que mi sangre es real. Me muevo por el apartamento con cautela, temeroso de que a cada esquina me espere su silueta. Y ahora, algo más, la certeza de que no solo está en mi mente. Ha empezado a alterar la realidad. Pequeñas fisuras en la tela de lo cotidiano. Ruidos imposibles. Y, en el silencio, su voz: ven conmigo. Mañana saldré de casa. Trataré de recuperarme, de romper con esta pesadilla. Pero antes de cerrar la puerta, lo vi reflejado de nuevo en el cristal, su mano alargada apoyada en mi hombro. Y no sé si se lo he imaginado, o si esta vez no habrá vuelta atrás. Y esa fue la última mañana en que creí que todo terminaría sin consecuencias. Cuando giré, dispuesto a huir, descubrí que no estaba solo en el pasillo. Y su figura, la del ente, no era la única sombra reflejada en el espejo. Desde que salí de casa pensé que el aire fresco me liberaría, que el murmullo de la ciudad ahogaría su voz. Pero, a la primera luz del amanecer, lo sentí tan cerca como si respirara detrás de mí. Su presencia se desliza por las calles como un susurro de muerte,
invisible para todos, implacable conmigo. Al cruzar la puerta, noté el césped del jardín intacto, pero al volver la mirada, los pétalos de las flores parecían marchitarse en un segundo. El sol bañaba las aceras. Sin embargo, un frío profundo se colaba por mis espinas dorsales. Avancé con paso acelerado, convencido de que, si lo desafiaba, desaparecería, pero él no era susceptible al desafío. Llegué a la cafetería de siempre. El aroma del café me dio un instante de consuelo. Me senté en la mesa junto a la ventana y pedí un americano extra fuerte. El barista me observó con curiosidad, mis ojos inyectados en sangre, mis manos temblorosas. Intenté sonreír, pero sentí como algo tiraba de mi mandíbula, obligándome a abrir la boca más de lo normal. Intenté concentrarme en el periódico, en las letras impresas que suelen ser tan previsibles. Pero él habló. «Mírame», susurró. «¿Ves cómo late el corazón de la ciudad? Cómo palpita el caos bajo la perfección». Nadie más lo oyó. Sus palabras retumbaron en mi cabeza como un tóxico martillo neumático. Una gota de sudor resbaló por mi sien, y miré al barista buscando ayuda. Él solo negó con la cabeza y se alejó. Cerré los ojos y conté hasta 20. Cuando los abrí, mi taza estaba agrietada, como si una garra invisible la hubiera rasgado. El líquido se desbordaba y goteaba sobre la mesa. El camarero regresó con un trapo y la reemplazó sin hacer preguntas. Salí casi corriendo, sintiendo los pasos de extraños, pero también el retumbar de mis propios latidos. Ese ruido infernal que él amplifica cuando está cerca. Crucé calles desconocidas para mí. Busqué refugio en un parque. Me senté en un banco y miré al lago. El agua reflejaba el cielo despejado, pero sentí como la superficie se ondulaba, como si alguien, o algo, tocara desde abajo. Entonces, apareció él, detrás de un árbol, recortado por la luz, con su figura esbelta y su cabeza inclinada. Solo yo podía verlo. Extendió un brazo y señaló a un patito que nadaba con sus crías. «Mira», dijo. «Lo que protege a los débiles. ¿Será realmente bondad, o un vicio que te torna vulnerable?» Su voz me taladró el cráneo. Sentí náuseas. Pensé en gritar, en llamar a la gente, pero sabía que si lo hacía, solo me tacharían de loco. En mi bolso llevaba un grabador pequeño, tanto para documental personal como para pruebas. Pulsé RS con la esperanza de capturar algo extraordinario. Levanté la mirada y él seguía ahí, inmóvil. Al detener la grabación, escuché bajo el silencio la palabra «fútil». Cuando revisé el audio, todo lo que registró fue estática. El sol se alzó más alto, y el calor se volvió insoportable. Conforme las sombras se acortaban, su energía parecía crecer. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana, preguntando si cenaría con la familia esa noche. Quise responder, pero mis dedos se negaron. Sentí que su mano atravesaba mi pecho, apretando mi corazón. Di media vuelta y emprendí la huida. Corrí como hacía años no lo hacía, con esa mezcla de pánico y determinación. Llegué a un callejón y choqué contra una pared. Respiré con fuerza. Mis piernas temblaban. Intenté ubicarlo, pero no había visión. Solo eco, solo presión. Entonces, la penumbra del callejón se volvió más densa y sentí un susurro gélido. «Acércate. Tenemos tanto que compartir». Un escalofrío me recorrió la columna. No supe si me hablaba él o mi propia locura. En ese instante, el rubor del atardecer se coló entre los edificios, y las paredes del callejón parecieron latir, como si respiraran. Sentí su aliento en mi nuca. No venía de mi mente. Estaba detrás de mí en carne y hueso. Grité y me giré con todas mis fuerzas. No vi nada, solo un vacío oscuro que palpitaba en la piel. Me incorporé y corrí a tientas por la calle, sin rumbo. Cada farol que pasaba titilaba. Cada sombra proyectaba una figura que se alargaba y retorcía. Por fin, alcancé la avenida principal. Al respirar libremente, me detuve para recomponerme. El mundo continuaba, coches, gente, vida. Todo seguía su curso. Incluso el pájaro que trinó, ajeno a mi terror. Agarré mi teléfono y marqué el número de mi mejor amigo. El timbre sonó 3 veces, luego 4, 5. Al 6º tono, colgó. Se me acababa la batería. Fue su voz interrogante. Le prometí reunirme con él, aunque no tenía idea de cómo llegar.
Caminé sin ver el camino, con la mirada perdida entre la multitud. Y entonces, lo supe. No podía huir para siempre. Él me hallaría donde fuera. Porque él no es un visitante, ni un espejismo. Es un huésped permanente, habitando mi realidad y reclamándola poco a poco. Con mis pasos titubeantes, regresé a casa. No sé cómo soportaré la noche. Al cruzar la puerta, hallé mi fotografía de infancia en el suelo. Alguien, o algo, había garabateado sobre mi rostro un símbolo extraño, semejante a una espiral torpemente dibujada. Y mi nombre, escrito en tinta negra. Este es tu huésped. Al abrir los ojos, el reloj marcaba una hora que no podría ser real. Las manecillas avanzaban al revés con un zumbido metálico, como si el tiempo mismo se burlara de mí. La noche anterior apenas recordaba nada con claridad. Solo destellos de un rito improvisado, palabras susurradas en latín que encontré en un libro polvoriento de la biblioteca municipal, y un ligero aroma a azufre que persistía en mis manos. Había encendido velas negras y trazado un círculo en el suelo con tiza blanca, convencido de que, de algún modo, confrontar a aquella figura exigiría un enfrentamiento ritual. Pensé que, si invocaba su forma más pura, podría atarlo a ese círculo, finalmente, obligarlo a mostrar su verdadera intención. Ahora, con la luz pálida de la mañana filtrándose por las persianas, sentí un frío que calaba hasta los huesos. Me levanté con cuidado, esperando que todo fuera un mal sueño. El cuaderno donde había apuntado los cánticos y símbolos permanecía sobre la mesa, abierto en la página que había recortado. Un sigilo extraño, casi orgánico, como si estuviera creciendo de la hoja. Bajo él, unas tachaduras caóticas, anotaciones apresuradas. No confíes en su forma. Verlo es oírlo. Su voz es la llave. Fragmentos de frases inconexas que me helaban la sangre cada vez que las releía. Me vestí con manos temblorosas y salí al pasillo. El piso crujió bajo mis pasos, pero esa vez sentí el eco con claridad. Un golpeteo rítmico que no coincidía con mi caminar. Me detuve y miré alrededor. El pasillo estaba vacío, sin puertas entreabiertas ni sombras danzantes. Sin embargo, el golpeteo continuó, resonando en mis oídos. Avancé lento, siguiendo el sonido, hasta llegar al salón. La ventana principal estaba completamente negra, como si alguien hubiera pegado una lámina opaca al cristal. El aire era denso, cargado de una humedad insoportable. Me acerqué y toqué el vidrio. Estaba frío y ligeramente vibrante. El golpeteo siguió, pero ya no provenía de mi cabeza, era real. De pronto, una mano fantasmal presionó desde afuera, dejando huellas translúcidas que desaparecieron al instante. Retrocedí, con el corazón encogido. Caí de rodillas y apoyé las manos en la alfombra. Todo en mí rogaba por huir, pero algo, una fuerza muda, me empujó a quedarme. Sentí una presencia detrás de mí. Sin girarme, lo escuché susurrar. ¿Has intentado encerrarme? ¿Crees que me atañarás con tu magia barata? Su voz era un siseo aterrador, como miles de arañas arrastrándose por un metal oxidado. Noté un calor repentino. El círculo en el suelo comenzaba a brillar con un resplandor trémulo, y las líneas se agrietaban, exudando un humo negro. Algo dentro de mí gritó que debía correr, pero mi cuerpo estaba paralizado. Entonces, un golpe seco retumbó en la puerta de entrada. Me incorporé de un salto y corrí hacia allí, olvidando por un instante los símbolos y las palabras prohibidas. Abrí la puerta de un empujón y allí estaba ella, mi vecina del cuarto piso, la única persona que me había mostrado algo de amabilidad. Sus ojos brillaban con preocupación. «Por favor, deja de hacer esas cosas», exclamó, con la voz rasgada. «Anoche escuché cánticos, ruidos, temí que te hicieras daño. Quise disculparme, asegurarle que todo estaba bien, que solo era un experimento. Pero justo entonces, una ráfaga de viento oscuro salió disparada del salón, empujándonos a ambos hacia atrás. La puerta se cerró de golpe. Al girarnos, vimos como el umbral se distorsionaba. La madera se ondulaba como piel viva. Ella gritó y retrocedió, tropezando con los escalones. Intenté ayudarla, pero mi mano pasó a través de ella, como si no existiera. La miré con horror. Sus facciones se volvían borrosas, diluyéndose en sombras amenazantes. Un frío intenso me quemaba el interior del pecho.
El salón estalló en un eco de risas quebradas. Del suelo emergió el sigilo que había dibujado, flotando en el aire, dibujando en la pared un voluminoso reflejo de su silueta, más alta, más delgada, con extremidades alargadas que se retorcían como ramas muertas. Sus ojos negros se abrieron como abismos y garrapero. Su nombre burlón resurgió en mi mente con claridad. El ente me había dado un nombre que yo no recordaba haber pronunciado. «Te devolveré todo lo que has quitado», dijo, con voz dulce y letal. «Te haré sentir el miedo de cada persona que creíste salvar». Sin pensarlo, retrocedí hasta caer en la esquina del pasillo. Mi respiración era un jadeo entrecortado. Cada palabra suya era un golpe contra mi cordura. Recordé las anotaciones finales en mi cuaderno. No mires directo, ni contestes, ni huyas. Pero era demasiado tarde. Una niebla oscura se deslizó por el suelo, extendiéndose en silencio, tragándose la luz. La forma de Garrapero distorsionó el aire a su alrededor, y pude distinguir, en su mano alargada, un objeto brumoso. La figura de mi vecina, prisionera en un globo de sombra que ella misma respiró. Sus gritos pasaban a través de esa membrana como ecos lejanos. Un latigazo de frío me recorrió y di un paso adelante, dispuesto a enfrentarlo sin importar el costo. Pero él alzó una mano y la niebla se solidificó en la puerta del piso de abajo. Un fuego verde brotó en las rendijas de la madera, iluminando la escalera como un sendero hacia el abismo. Quise cerrar los ojos, olvidar, romper todo y huir. Pero cuando alcancé el pomo, sentí el aliento de Garrapero detrás de mi oreja, y una voz pasada por un filtro diabólico susurró: «Ven, o lo perderás todo». El pomo giró solo. Las bisagras crujieron. Y supe que cruzar ese umbral significaría entrar en su mundo, donde la realidad se retorcía y la muerte era el único camino de regreso. Y di el paso, con la certeza de que nunca volvería a ser el mismo. El aire dentro de aquel piso subterráneo era más denso que la oscuridad misma, un murmullo húmedo que reptaba por las paredes fracturadas. Di unos pasos cautelosos, apoyándome en la barandilla retorcida de la escalera, mientras mi respiración rugía en mis oídos. El fuego verde seguía latiendo en las rendijas de la puerta como un corazón enfermo, y su brillo proyectaba sombras vivas que danzaban a cada parpadeo. Al bajar el primer tramo, sentí que el mundo ordinario se estiraba detrás de mí, como una pantomima que se despliega. Cada peldaño crujía con un sonido hueco, y el eco me devolvía un gemido inhumano. El brochazo de polvo en mis botas dejaba huellas fluidas, como si el suelo se convirtiera en agua. Mis manos sudaban, temblando de miedo y de una sensación de asfixia que me oprimía el pecho. Apoyé la palma sobre la pared, intentando anclarme a la realidad, pero sentí un latido propio bajo la piedra. Algo vivía en aquel edificio. Respiré hondo y avancé un tramo más, hasta llegar al descansillo, donde la niebla negra formaba charcos opacos. Al inclinarme, vi reflejos de ojos diminutos que me estudian, centenares de miradas frías que se perdían en el abismo. Quise dar marcha atrás, pero mis piernas se negaron a obedecer. En el suelo, encontré restos de lo que parecía un antiguo rosario. Las cuentas, ennegrecidas, tenían grabados símbolos que reconocí vagamente de aquel libro ritual. Tomé uno y noté que su superficie palpitaba, como un latido irregular. Al rozarlo con los dedos, un dolor súbito me atravesó la muñeca, y vi con espanto cómo bajo mi piel se marcaba un trazo carmesí. El mismo sigilo que había dibujado en mi sala. Un susurro sucio emergió de la neblina. «Tu sangre llama la mía». La voz se rompió en fragmentos de vísceras y ecos de demonios. Intenté apartar la mirada, pero el rosario brilló con una luz verdosa, como si las cuentas contuvieran vida propia. Al soltarlo, cayó al suelo y rebotó varias veces, deteniéndose a centímetros de mis pies, trazando un camino hacia un arco de piedra agrietada. Seguí el rosario como un hipnotizado. Pasé bajo el arco, y de inmediato el espacio se estrechó. Las paredes se inclinaron, curvándose hacia dentro como costillas de un monstruo dormido. El olor a putrefacción era intenso, acompañado de un murmullo de voces lejanas que decían mi nombre una y otra vez. Avancé, contando cada balaustre de la barandilla, como si eso me mantuviera cuerdo. Al llegar al final de la escalera, me encontré con un salón sin techo, abierto al cielo negro. Una lluvia de ceniza caía lentamente, flotando como motas de polvo. En el centro,
La neblina formaba una columna giratoria, y en su interior presentí una silueta familiar, retorcida. Era él, pero más real. Sus brazos se alargaban y recortaban el aire, y su cabeza, ladeada, se inclinaba en un gesto de curiosidad mortal. Quise gritar, pero mi voz se perdió en la nada. Intenté retroceder, pero mis pies fueron engullidos por la ceniza que cubría el suelo como arena movediza. Caí de rodillas, con las manos hundidas en esa capa blanquecina, y noté que ardía. La ceniza incandescente se pegaba a mi piel, quemando con un calor doloroso, mientras aquella silueta emergía, lentamente enfundada en humo y sombras. Me incorporé a duras penas, retrocediendo contra un trozo de pared derruida. Mis ojos buscaban un escape, pero el arco por el que había subido se había convertido en un portal negro, sin rastro de luz. Él flotaba sobre la ceniza, con esa sonrisa torcida que prometía un final terrible. De pronto, alzó una mano, con un gesto suave, ordenó al viento que separara las partículas de humo. Ante mí apareció una visión, mi propia imagen, retratada en un espejo indigno, con las venas cubiertas de una tinta oscura, los ojos dilatados y la boca partida en una mueca de terror. Me miré en ese reflejo y sentí como mi mente se fragmentaba, desgarrada entre el yo de siempre y el yo poseído. Una voz, la mía y la suya a la vez, volvió a susurrar. Prueba aquello que temes. Y en ese instante, recordé el amuleto de mi infancia, una pequeña figura de madera que mi abuela tejió con hilos rojos, todavía colgando de mi cuello. Con un esfuerzo hercúleo, lo toqué y sentí un vínculo cálido, un resquicio de esperanza. Bastó apretarlo para que un latido firme retumbara en mis oídos, como un tambor de guerra. El ente retrocedió, con un silbido de enojo. La ceniza a su alrededor se levantó, girando en un torbellino. Su voz, ahora distorsionada, me exigió que soltara el amuleto o terminaría fusionando mi alma con la suya. El tambor de mi corazón resonó en mis sienes. Sabía que todo dependía de ese aleteo de valor. Extendí el amuleto frente a mí. Con la voz más firme que pude encontrar, le respondí. Nunca te soltaré. Y aguardé, con el pulso desbocado, mientras la neblina y la ceniza se arremolinaban en torno a nuestra batalla silenciosa, en un escenario donde solo uno podría reclamar el dominio de mi alma. Esta noche todo se siente más vivo y al mismo tiempo más muerto. Apenas entré en mi apartamento, supe que algo había cambiado. El aire olía a hierro y a flores marchitas, como si la vida y la muerte se hubieran fundido en un solo aliento. La puerta se cerró tras de mí con un clic seco, y al encender la luz, el salón apareció cubierto de motas negras que flotaban sin cesar, como un enjambre de polillas corruptas. Me detuve en seco al descubrir mi reflejo en el espejo de la entrada. Mis ojos lucían agotados, hundidos en unas ojeras tan profundas que parecían cavernas. Intenté sonreír para consolarme, pero mis labios se agrietaron con un crujido, como papel viejo. El amuleto contra mi pecho latía con calma, resonando en mi piel. Su calor me recordaba quién soy, o al menos lo que quedaba de mí. Avancé con cautela, sintiendo el pulso de la casa retumbar bajo mis pies. Cada paso producía un eco extraño, un murmullo que imitaba la cadencia de un corazón ajeno. Al llegar al sofá, hallé esparcidas por el tapizado las fotos de mi infancia que había recuperado hace unos días, imágenes de un yo sonriente, de un hogar cálido. Sin embargo, ahora estaban manchadas por una sustancia viscosa y negra, que goteaba hacia el suelo como tinta maldita. Toqué una de las fotos. Al contacto, sentí un pinchazo helado en los dedos, y la imagen se transformó ante mis ojos. Mis familiares cobraban rostros distorsionados, bocas abiertas en un grito mudo. Traté de arrancar la foto, de romperla o al menos alejarla, pero no pude soltarla. Una fuerza invisible me mantenía sujeto. Fue entonces cuando escuché su voz, suave y burlona. Ellos ya no te pertenecen. Tu linaje es mío. Negué con la cabeza, desafiando ese susurro que perforaba mis entrañas. Junté fuerza y despojé mi mano de la imagen con un tirón. El papel rasgado cayó al suelo en cenizas, y con ella se liberó un gemido lejano, como un lamento atrapado en el aire. Corrí hacia la cocina, buscándome un refugio lógico. Agua fría, un vaso. Pero al abrir el grifo, en lugar de agua salió un líquido espeso, casi alquitrán, que se vertió estruendosamente en el fregadero, llenando el estrecho espacio con un olor a quemado.
Retrocedí horrorizado, derramé el contenido de mi vaso sobre el suelo, y al instante vi cómo la sustancia negra se deslizaba sobre los azulejos, como si buscara mis pies, intentando envolverlos. Un latido insistente retumbó en la pared junto al horno. Me acerqué con el cuchillo de carnicero en la mano, sintiendo como la adrenalina me recorriera de pies a cabeza. Toqué la pared. Estaba caliente, como si un órgano vivo latiera bajo la pintura desconchada. De repente, la madera crujió y se abrió una rendija. Un par de ojos diminutos, rojos y centelleantes, me escudriñaron por un instante antes de desaparecer por el hueco. Retrocedí con el cuchillo alzado, sintiendo que mi respiración era un tamborileo desaforado. Sabía que no debía enfrentarme cara a cara con él, pero tampoco podía huir más. Su presencia me había atrapado en este espacio de pesadilla, y cada rincón del apartamento se llenaba de señales de su dominio. Entonces, un golpe seco retumbó en la puerta de mi habitación. El pomo giró solo, provocando un chirrido que heló mi sangre. Apunté el cuchillo hacia la abertura y contuve la respiración. La puerta crujió mientras se abría con lentitud, como si no deseara hacerlo. Un haz de luz tenue se filtró desde dentro, revelando una silueta encorvada y alargada que se erguía en el umbral. Sus ojos, antes escondidos en la penumbra, brillaron con una intensidad infernal. Alzó una mano y, con un gesto suave, me invitó a acercarme. Tu miedo me alimenta. Ven y sacia mi hambre. Sentí como el cuchillo temblaba en mi mano, y una parte de mi deseó correr sin mirar atrás. Pero mi otra parte, la que se aferraba al amuleto, me sostuvo firme. Di un paso adelante, y entonces la figura se desvaneció en un suspiro. El pasillo quedó en silencio absoluto, solo roto por el latido palpitante en mi garganta. Me apoyé contra la pared, jadeando, incapaz de determinar si aquello había sido real o una alucinación provocada por el pánico. Con el corazón encogido, comprendí algo terrible. Él no está atado a un espacio, es el dueño de cada rincón de mi mente y de mi hogar. Y esa rendija en la pared podría abrirse en cualquier momento para dejarlo entrar de nuevo. Con el amuleto palpitando en mi puño, avanzó una idea. Tal vez la clave no esté en expulsarlo, sino en entenderlo. Pero, ¿y si al conocerlo por completo, termino desvanecido como él desea? Las sombras en la habitación se alargaron, y por un instante pensé ver una silueta tras de mí. Susurros afilados rozando mi nuca. Me giré con el cuchillo alzado, susurrando para mí mismo una promesa. No me vencerá. Y la noche me respondió con un eco. Veremos. Abrí los ojos con un sobresalto al sonido de mi propio latido, potenciado como un tambor de guerra. La penumbra se había espesado, y el aire olía a carne quemada y humedad. Un zumbido bajo, casi imperceptible, recorrió las paredes. Sabía que no era electricidad fallando, sino la voz sorda de Garrapero extendiéndose por mi hogar. Me incorporé despacio, con la mano aferrada al amuleto que colgaba de mi cuello, único faro de esperanza en medio de la oscuridad. Cada paso que daba crujía con un susurro ominoso bajo mis pies, como si el suelo protestara mi presencia. El cuchillo de carnicero permanecía apoyado en el marco de la puerta, recordándome que la violencia no me salvaba de esta pesadilla, pero tampoco estaba dispuesto a enfrentarme desarmado. Recordé el cuaderno, aún escondido tras la estantería de la sala. Sus páginas estaban manchadas de tinta y sangre, y contenían fragmentos de aquel ritual improvisado. Pensé que quizá hallar más pistas me daría ventaja, así que me deslicé hacia ese rincón sin quitar la vista de los rincones oscuros. La lámpara de mesa, al encenderla, lanzó destellos amarillos que proyectaron sombras móviles en las paredes, figuras alargadas, de brazos retorcidos, que parecían acecharme. Al llegar al cuaderno, lo palpé con cautela y abrí la página marcada con un trozo de tela negra. Había un retrato dibujado a mano. Mi propio reflejo, pero con rasgos retorcidos, y tras él, la figura de Garrapero observándome con una sonrisa de presagio. Debajo, un texto en tinta roja decía: «Él habita tu casa, tú habitas la suya». Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí nostalgia de mi vida antes de todo esto, cuando la realidad no se fracturaba a cada instante. De pronto, un golpe seco resonó en la ventana del salón. Me giré con el corazón a 1000 por hora. A través del vidrio empañado, la silueta de Garrapero se recortaba con claridad, como si estuviera del otro lado,
o como si la pared ya no existiera. Alzó una mano y trazó un garabato sobre el cristal, un círculo tachado con cruces. En un susurro ronco que atravesó el vidrio, escuché: prueba a rasgar el velo. Comprende la grieta que nos separa. No sé si era un reto o una burla. El amuleto en mi pecho se calentó con urgencia, y noté un cosquilleo en la yema de mis dedos. El círculo y las cruces parecían pulsar, invitándome a tocarlo. Mi interior se debatía entre la prudencia y la curiosidad que mi propia mente me rechazaba. Al final, levanté la mano y presioné el índice contra el dibujo. Una descarga violenta recorrió mi brazo. Vi destellos de imágenes horribles, un bosque en ruinas, un niño flotando en el aire, su boca abierta en un grito silencioso, y mi rostro observándolo con lágrimas de desesperación. Retrocedí con un grito ahogado y me aparté. La silueta desapareció, y la ventana quedó intacta, sin señal alguna de dibujo. Solo el eco de su voz persistía en mi memoria, sugiriendo que la línea entre nuestro mundo y el suyo era más delgada de lo que creía. Cerré los ojos un segundo para recomponerme, pero al abrirlos encontré el cuaderno flotando frente a mí, suspendido a la altura de mi pecho. Las páginas se pasaban solas, pasando una tras otra hasta detenerse en una que no recordaba haber visto. En el margen, escrito con letra temblorosa, decía: la llave está en tu sangre. Mi pulso se aceleró. Mi sangre. ¿Sería el vínculo definitivo con él? Sentí un ardor en la muñeca, donde antes el símbolo carmesí se había marcado. Al mirar, descubrí que las líneas se habían oscurecido y extendido, formando una red de venas negras bajo mi piel. Era como si el sigilo se hubiera propagado, marcándome como su recipiente. Un zumbido estridente me hizo girar hacia la cocina. Del fregadero emanaba un sonido de goteo constante, aunque no había nada saliendo. Crucé el pasillo y vi cómo, gota a gota, aparecían manchas rojas en el suelo. Me acerqué con cautela y, para mi horror, entendí que era mi propia sangre, trazando un camino mineralizado hacia la puerta trasera. Cada gota palpitaba al caer, como un segundo corazón que marcaba el ritmo de un destino sellado. Sentí náuseas, pero no podía apartar la vista. La sangre formó una línea continua hasta detenerse bajo la puerta. Una voz profunda retumbó en mis oídos: abre la puerta, y comprenderás tu lugar en mi reino. Mis manos temblaban ante la perilla. A un lado, el amuleto latía con fuerza y me urgía a no ceder. Del otro, mi sangre, vía silenciosa, me reclamaba un acto final. Mi mente gritaba que había que huir, que había que romper ese lazo, pero en lo más hondo, una parte de mí deseaba saber. Respiré hondo, el filo del cuchillo apretado en mi mano, y coloqué la palma sobre la perilla bañada en sangre. Sentí un calor que traspasó la madera. En ese instante, una última voz, apenas un susurro amortiguado, murmuró: el umbral te aguarda. Cerré los ojos y, con un movimiento decidido, giré la perilla. Al girar la perilla, la madera cedió con un chasquido seco, como si una cerradura milenaria se liberara de cadenas que nunca deberían existir. Empujé la puerta y un torrente de aire frío me sacudió el rostro, arrastrándome hacia un pasillo alargado, estrecho, iluminado por antorchas cuyas llamas danzaban con un fuego verdoso. El silencio era absoluto, salvo el latido incesante de mi propia sangre, resonando en mis oídos con un ritmo de tambor de guerra. Di un paso dentro y el umbral se cerró tras de mí con un estrépito metálico. La puerta desapareció en la pared, como si nunca hubiera existido. Frente a mí, el pasillo se extendía hasta perderse en la penumbra. Sus paredes estaban recubiertas de un musgo oscuro que parecía fluir, como materia viva, recorridas por vetas brillantes que palpitan con un fulgor anómalo. Cada paso dejaba huellas en el suelo de piedra, huellas que al instante se cubrían de la misma ceniza negra de la que surgió el ente, borrando mi rastro. Avancé con cautela, el cuchillo apretado en la mano derecha y el amuleto colgando de mi pecho. Una voz distante, la suya, me susurraba en el viento: no temas al umbral, teme a lo que hay más allá. El pasillo se inclinó levemente, como si la arquitectura misma respirara, invitándome a proseguir. Sentí un tirón en mi mano izquierda, como si la sangre que recorría mi brazo quisiera arrastrarme hacia adelante por un camino invisible. A mitad de recorrido, una figura encapuchada emergió de la penumbra en un pequeño nicho a mi izquierda. No tenía rasgos,
solo un vacío oscuro donde debía estar el rostro. Sostenía un cántaro antiguo, de cerámica cuarteada, y lo alzó en mi dirección. Una sustancia viscosa, semejante a alquitrán ardiente, comenzó a filtrarse por el pico, goteando en las fisuras del suelo y desprendiendo un olor acre a hierro y descomposición. Al caer, cada gota chisporroteaba, liberando un vapor que formaba letras efímeras. Camina rápido, o te quedará solo el eco. Sin detenerme, crucé junto a esa presencia inmóvil y continué por el pasillo, acelerando el paso. El aire se hizo más denso, y noté como las vetas en las paredes se iluminaban con destellos de color rojo oscuro, como si la piedra misma sangrara. De pronto, el pasillo desembocó en una sala circular colosal, coronada por un domo abierto al cielo nocturno. Las estrellas parecían distorsionadas, fundiéndose en remolinos de luz verdosa. En el centro, una fuente de agua estancada vertía un hilo constante de líquido negro en un estanque pétreo. El agua no reflejaba nada, pero en su superficie vi un fragmento de mi rostro, con los ojos vacíos, y a mi lado la silueta de Garrapero, observándome con esa sonrisa torcida. Me acerqué al borde y mi reflejo me habló en un susurro gutural. Da un paso más, acércate. Toda respuesta te espera aquí. Sentí la tentación de asomarme, de inclinarme hasta que el peso de mi cuerpo rompiera la línea del agua. Pero recordé las palabras escritas en mi cuaderno. No mires directo. Ni contestes, ni huyas. Mi pulso se disparó. El amuleto emitió un calor reconfortante, y con un tirón decidí retroceder. Fueron 5 pasos hacia atrás, suficientes para liberarme de aquel engaño hipnótico. De pronto, el domo sobre mi cabeza se nubló, y de la negrura descendieron mariposas de sombra, revoloteando en torno a la fuente. Cada una emitía un susurro diferente. Culpas, miedos, recuerdos enterrados que se colaban en mi mente. Vi la imagen de mi madre, tendida en una cama de hospital, la de mi hijo, con los ojos llenos de curiosidad infantil, y la de mi mejor amigo, alejándose con el ceño fruncido al escuchar mi confesión. Todo se fundió en un coro de voces acusadoras que querían desmoronar mi voluntad. Me cubrí los oídos, pero el sonido se amplificó, retumbando en mis sienes. Di un paso hacia el pasillo por el que había llegado, la única salida que recordaba. Pero las antorchas en las paredes se inclinaron hacia mí, proyectando sombras alargadas que bloqueaban el camino. Uno de esos espectros sombríos se deslizó ante mis pies, inmovilizándome. Sentí como la ceniza bajo mis botas se aglutinaba, anclándome al suelo. La figura sin rostro del cántaro reapareció en el borde de la fuente. Con un gesto lento, vertió las últimas gotas de alquitrán en el agua. El estanque burbujeó, y de su centro emergió una puerta de piedra cubierta de runas brillantes. Supuse que era la salida de aquel reino, pero el vapor negro formó palabras en el aire. Cruza, si tienes el coraje de renunciar a lo que fuiste. Mis manos temblaron. Tenía la opción de huir, regresar al umbral y enfrentar el mundo modificado que él había creado alrededor de mi mente, o atravesar esa puerta y descubrir hasta dónde llegaba su dominio. El pulso de mi sangre golpeaba el amuleto con insistencia, como si me urgiera a tomar una decisión inmediata. Avancé un paso. La ceniza se agrietó bajo mi pie derecho. Avancé 2. Una de las mariposas de sombra se posó en mi hombro, susurrando mi nombre. Avance 3. La puerta de piedra se abrió con un gemido profundo, revelando un pasillo inundado de luz roja incandescente, más allá de lo que ningún ojo humano debería contemplar. Di un 4. paso, sintiendo como el abismo se abría a mis pies. Di un 5. paso, y su rostro apareció ante mí, a un susurro de distancia, tan real que casi rozó mi mejilla. Y su voz, dulce como el engaño, me convidó una vez más a cruzar. Di el 6. paso cuando la luz roja se hizo densa, casi palpable, llenando mis pulmones con un ardor incandescente. El pasillo tras la puerta de piedra se estrechaba, forzando mis hombros a inclinarse, y a cada respiración sentía el fuego vibrar en mi pecho como si mi corazón latiera al ritmo de un horno. El amuleto, cálido contra mi piel, parecía arder en mi mano, exigiendo guía cuando la única certeza era el calor abrasador de aquel corredor. Avancé, notando la textura de las paredes. Eran lisas y húmedas, como carne expuesta que se estremecía bajo mis dedos. A ras de suelo, pequeños riachuelos de sangre tibia fluían hacia atrás,
formando una pista irregular que absorbía mis pasos sin eco. Un murmullo lejano se filtraba a través de los muros, una letanía de nombres susurrados en mi propio idioma, una lista interminable de víctimas anónimas y de recuerdos enterrados. Cada nombre me navajeaba el pecho, pues al pronunciarlo en mi mente, podía sentir un destello de su vida, un rescoldo de dolor que me atravesaba. De pronto, el corredor se abrió en un vestíbulo circular. El techo era bajo, cubierto de relieves que representaban figuras humanas fusionadas con criaturas imposibles, brazos que se convertían en raíces, cabezas que se fundían con enjambres de insectos, bocas que emergían de torsos abiertos. Al mirarlos, experimenté una punzada de repulsión y fascinación. Cada relieve parecía mirarme a mí, desafiándome a reconocer algo familiar en esa amalgama de horror. En el centro, una tarima de piedra sostenía un trono de huesos ensamblados, fémures, costillas, cráneos y mandíbulas unidas en una macabra sinfonía. Sobre aquel asiento, la figura encapuchada del cántaro aparecía otra vez, sosteniendo el ánfora y vertiendo un líquido oscuro en una bandeja de obsidiana pulida. Al inclinarme para ver mejor, la superficie del líquido reflejó mi rostro, pero mis labios estaban partidos por una sonrisa torcida y mis ojos eran dos pozos verdes que ardían con fuego interno. La voz de Garrapero emergió desde el fondo del cuarto, resonando entre las paredes de carne tallada. Este es tu reino ahora, y yo soy su soberano. Aquí, cada miedo se convierte en ley, cada recuerdo en templo. Un estremecimiento me sacudió. Extendí la mano hacia la bandeja, impulsado por una mezcla de terror y curiosidad. El amuleto me quemó la palma, y al mismo tiempo, mis dedos rozaron el líquido. Sentí un frío paralizante subir por mi brazo. Con un silencio sepulcral, la bandeja se tornó tan clara como el cristal. En su fondo apareció un pequeño espejo, y en él vi una imagen que me hizo retroceder. Mi propio cuerpo, tendido en el salón de mi apartamento, los ojos abiertos, la piel pálida como si hubiera muerto. Retrocedí, tropezando con un hueso que sobresalía del suelo, y caí de rodillas. El cántaro y la figura encapuchada se deslizaron fuera del trono, avanzando hacia mí con pasos silenciosos. Luego, el trono se iluminó con un resplandor verdoso, y la voz volvió, suave y letal. Mira tu reflejo en el espejo del más allá. Descubre quién eres sin este cuerpo marchito. Con un nudo en la garganta, me apoyé en las rodillas y contemplé la imagen en la bandeja. Sentí que el suelo temblaba bajo mí, y la sangre tibia que manaba de mis venas palpitaba con furia. Quise apartar la mirada, pero mis ojos estaban fijos en ese reflejo exacto. Podía ver el latido detenido de mis sienes, el pulso marchito de mis labios, y entendí que ese yo en el otro lado era tan real como yo, quizá incluso más. La figura encapuchada se detuvo junto a mí. Un frío gélido brotó de su ánfora cuando la levantó y la inclinó sobre mi cabeza, dejando caer un hilo grueso de alquitrán ardiente sobre mi frente. El líquido quemó mi piel, y un grito emergió de mi garganta, resonando en las bóvedas de aquel reino de pesadilla. El reflejo en la bandeja vibró y se partió en 1000 fragmentos, liberando un coro de lamentos que se fundieron con mi propio grito. Me incorporé con el cuchillo en alto, pero al alzarlo vi que su hoja era ahora un fragmento de espejo, afilado, pero tan resplandeciente que reflejaba mi horror. Comprendí, mientras la alquitrán continuaba goteando sobre mí, que no podía huir de aquella imagen rota. Mi única salida era enfrentarla. Alzó la mano sin rostro y señalé el espejo cuchillo. Destroza tu reflejo, y renacerás. Déjalo intacto, y te consumiré. Un sudor helado recorrió mi espalda. El amuleto latió con furia contra mi pecho, exigiendo una decisión. Retrocedí un paso, sintiendo el olor a carne quemada y ceniza de mi piel. Con el cuchillo espejo temblando en mi mano, me preparé para un acto final. Entonces, la luz verdosa parpadeó y el trono empezó a desmoronarse, liberando un rugido de huesos quebrándose. Las paredes se inclinaron para escucharlo. El cántaro soltó un grito lastimero y el líquido negro se evaporó como humo. El silencio que siguió fue tan denso que apenas pude oír el pulso de mi sangre. Con la respiración ahogada y la frente aún humeante, sostuve el cuchillo espejo frente a mí. Mis labios se secaron. Dentro de mí, la voz del ente y la mía se volvieron una sola. ¿Estás listo? Me detuve, con el filo apuntando al reflejo de mis propios ojos rotos.
Mi pulso retumbaba como un tambor de guerra mientras sostenía el cuchillo de espejo al nivel de mis ojos. La hoja, afilada como un diamante corrupto, reflejaba el rostro roto que me devolvía el estanque maltrecho. Sentí un susurro en mi mente. Mitad mía, mitad de garrapero. Solo una astilla bastará para liberarte, o para despedazarte. Inspiré con dificultad, delatado por el aroma acre de la carne quemada que aún ardía en mi frente. Cada respiración me dolía, como si mis pulmones estuvieran expuestos a la intemperie. Sin embargo, en medio de aquel silencio, recordé por qué había llegado tan lejos. No era su huésped ni su juguete. Era mi vida, mi cordura, mi propia sangre la que estaba en juego. Con una sacudida, apunté el filo al reflejo y lo deslicé a lo largo del contorno de uno de mis ojos. El vidrio cortó con una precisión helada. Sentí un ardor en la punta de mis dedos, una punzada de dolor que me devolvió a la realidad con una fuerza cegadora. El espejo crujió bajo el filo, rajándose en trozos que brillaron como estrellas moribundas antes de quebrarse por completo. Un estruendo seco retumbó en la sala circular, retorciendo los relieves de los muros con un temblor lento. La figura encapuchada retrocedió, dejando caer el cántaro que se hizo añicos al impactar contra la piedra. El líquido negro se evaporó en un vaho pútrido, y el trono de huesos tembló hasta desmoronarse en un coro de chasquidos. Por un instante, todo pareció detenerse. Las mariposas de sombra se disolvieron en el aire, las voces se ahogaron en un suspiro y la luz roja se apagó, dejando la sala sumida en una negrura absoluta. Mi aliento fue un sollozo que resonó en mis oídos. Sostuve el puñal a medio alzar, esperando el estallido de su ira. Pero en lugar de un ataque, sentí un tirón suave en la correa de mi amuleto, como si me llamara de vuelta al cuerpo que había visto flotando en la bandeja de obsidiana. Lo presioné contra mi pecho y noté una calma extraña, un latido firme que me reconectaba con mi propia carne. De pronto, un haz de luz verde emergió de la grieta por donde se habían abierto las runas de la puerta de piedra. Se expandió en un arco sobre mi cabeza, revelando un pasillo tortuoso que descendía aún más profundo, hacia la tierra viva de aquel reino. La voz de Garrapero, atenuada, murmuró detrás de mí. Creías entenderlo todo, pero solo has arañado la superficie. Me giré, apoyado contra una columna desnuda de mármol ennegrecido, y vi el pasillo. Su suelo vibraba con un pulso, como si fuera un latido ajeno, y sus paredes goteaban un néctar brillante que formaba charcos irisados. Un miedo primigenio se instaló en mi estómago. Sabía que, si avanzaba, quizá no habría retorno. Pero también entendí que huir, con aquel cuchillo ensangrentado y mi mente al borde del abismo, era condenarme a vivir bajo su sombra para siempre. Decidí proseguir. Mis pasos hicieron eco mientras descendía los escalones, cada uno marcado por un símbolo distinto. Una corona quebrada, un ojo sangrante, una llave rota. Cada símbolo parecía una pieza de un enigma fracturado, una pista que mi cordura se negaba a descifrar. La luz mortecina del corredor me envolvía, mezclando sombras y formas en un baile hipnótico. Al llegar al último escalón, encontré un umbral bajo y estrecho hecho de huesos trenzados. El roce de mi hombro al pasar desprendió un crujido lastimero. Dentro, una sala diminuta albergaba un ataúd abierto, tallado con mis iniciales. La tapa yacía partida al lado, como si alguien me hubiera invitado a descansar allí. Un viento gélido barrió mi nuca, y su voz resonó a mi espalda, suave como una caricia mortal. Aquí yace quien abandonó su voluntad. El ataúd estaba vacío, pero al asomarme al interior vislumbré un abismo de tinieblas. Sentí un tirón en el amuleto y reconocí, en lo profundo, la silueta de mi cuerpo real, inmóvil, atrapado en aquel reino. Comprendí que no solo había enfrentado a Garrapero, había atravesado su mundo para rescatar mi propia esencia. Un gemido gutural emergió de la oquedad y las paredes se estremecieron. De las sombras surgió una mano descarnada, extendiéndose hacia mí con dedos retorcidos. Mi respiración se aceleró, y por un instante, la duda me asaltó. ¿Era este el verdadero final? Pero entonces, una luz plateada resplandeció desde mi amuleto, expandiéndose en un haz que atravesó la sala y quemó el aire con un estallido sordo. La mano se retiró de inmediato, como si el resplandor la quemara. Un calor reconfortante fluyó desde mi pecho, y supe que, fuera lo que fuera,
Había recuperado el control. Con el cuchillo de espejo en alto y el amuleto reluciendo en mi mano libre, di un paso hacia el ataúd. La tiniebla me llamó con promesas de reposo eterno y de olvido. Pero yo me negué a ceder. Extendí la otra mano y sujeté el borde del féretro, dispuesto a arrastrar mi cuerpo de vuelta a un mundo donde el sol aún brillara, donde mi familia me creyera de nuevo uno de los suyos. El horror y la determinación se fundieron en mi pecho. Mientras tiraba, el ataúd chirrió y se deslizó, revelando algo inesperado, una coraza de luces entrelazadas, como un tejido viviente que latía con mi nombre. Y una voz, diferente a la de Garrapero, profunda y antigua, susurró desde el interior. Este es tu renacer. Aceptarás el precio. Di un trago de aire helado. Apreté el amuleto contra mi corazón y tiré con todas mis fuerzas. El peso rodó con un estruendo y una ráfaga de luz me cegó. Sentí el cuerpo dentro ceder, como si despierta de un sueño mortal. Entonces, el silencio absoluto, el pasillo, la sala, todo desapareció en un latido. Abandoné la oscuridad, pero no regresé al mundo que conocía. Me encontré de pie en un claro bañado por una luna carmesí, rodeado de árboles retorcidos cuyas ramas parecían dedos acusadores. A mis pies, el ataúd abierto, el amuleto aún palpitante y el cuchillo de espejo partido en dos. Escuché un crujido tras de mí. Al darme la vuelta, la figura de Garrapero emergió de las sombras del bosque, inclinando la cabeza con curiosidad maligna. Y, en sus ojos, vi algo nuevo, un brillo de respeto y de desafío. Sin una palabra, me preparé para lo inevitable. La batalla final ya no estaba en su reino, sino en este crepúsculo de pesadillas vivientes. Y avancé, con la determinación de quien ha enfrentado la muerte 1000 veces y aún elige luchar. El suelo del claro crujió bajo mis botas mientras avanzaba hacia Garrapero. La luna carmesí bañaba la hierba marchita, proyectando sobre sus contornos una luz antinatural que retorcía cada músculo de su silueta. En mi mano derecha sostenía el pomo astillado del cuchillo de espejo. En la izquierda, el amuleto vibraba con una energía cálida y poderosa. Recordé cómo, en mi infancia, mi abuela me enseñó que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la determinación de actuar pese a él. Aquel recuerdo me envolvió como un halo. La voz suave de su consejo, el olor a romero de su piel. Inspiro profundamente, dejando que ese aliento me calme el pulso desbocado. Garrapero inclinó la cabeza, como un cuervo interesado en su presa. Dio un paso al frente, y el filo quebrado del espejo chisporroteó con un brillo mortecino. Podía sentir cómo el aire se espesaba alrededor, como si cada molécula de ese espacio estuviera hecha de oscuridad viva. Extendió un brazo alargado y una neblina verde brotó de sus dedos, formando filamentos que buscaron envolverme. Sin dudarlo, alcé el amuleto y un haz de luz plateada lo detuvo en seco. Las hebras se desgarraron, despedazándose en un susurro apagado. Aproveché la confusión y avancé, concentrando todo mi impulso en un solo empujón de voluntad. Mi mano empuñó el cuchillo espejo y busqué un reflejo de Garrapero en la superficie astillada. Lo vi ahí, sus ojos huecos girando sobre mí, su sonrisa rota. Con un movimiento rápido, rasguñé una muesca profunda en una de las astillas mayores. El fragmento brilló con intensidad, como si absorbiera un fragmento de su esencia. Garrapero chilló, un sonido tan profundo que sacudió mis entrañas. La tierra tembló bajo nuestros pies y las ramas de los árboles a nuestro alrededor se estremecieron, como si presenciaran la fractura de un pacto milenario. Las mariposas de sombra regresaron, revoloteando en torno a su figura, pero el reflejo exangüe de la astilla las repelió, haciendo que sus alas se desvanecieran en el aire. Apoyé un pie sobre la raíz de un roble retorcido. Con un tirón firme, desgajé el fragmento brillante, haciéndole presa. Una ráfaga de viento gélido me envolvió, y por un instante creí que todo terminaría en ese grito de Garrapero. Pero en lugar de caer, la criatura retrocedió, palpando el aire con sus garras alargadas. «Eres más fuerte de lo que esperaba», rezongó, su voz reverberando en los troncos. «Pero aún no me has vencido». Cada palabra suya era un golpe de realidad y delirio a la vez. Lo sabía. Donde hallaba daño, crecían fisuras, donde se rompían fragmentos de su esencia, la prisión que había construido en mi mente cedía. Con mi mente el filo cerrándome, me concentré en mi hogar,
la risa de mi hijo, la calidez del café de la mañana, las manos de mi hermana, y los arrojé contra él como un escudo. El amuleto vibró con fuerza y una luz cálida estalló, extendiéndose a través del claro. Garrapero gritó. Un aullido que retumbó en la corteza de los árboles. Vi cómo las heridas de su cuerpo intangible comenzaban a sellarse, como si recobrara trozos de su forma. El fragmento de espejo, sin embargo, retumbó con un brillo cegador, y lo alzó al cielo, canalizando a través de mi propia sangre y mi propio espíritu. En ese instante, el suelo se abrió bajo los pies de Garrapero, y vi sus raíces sombrías robarse las sombras que lo cubrían. La luna pareció pestañear, arrancando la tinta de las ramas y devolviendo al claro un matiz plateado. Miré el fragmento, que se oscureció hasta volverse opaco, y comprendí que la fragmentación de su forma no bastaba. Debía liberar mi mente entera de su dominio. Di un paso al frente y clavé el espejo en la tierra, justo en el centro del claro. Un pulso de energía reverberó, rasgando el velo entre los mundos. Garrapero chilló una última vez, aferrando la tierra agrietada, mientras su forma se desmoronaba en polvo de sombras y gritos ahogados. El viento se llevó aquel polvo, dejando un silencio tan profundo que me asustó. El fragmento en la tierra parpadeó y luego se hundió, enterrándose en un sordo retumbo. El amuleto en mi mano pulsó con suavidad, como si diera las gracias. Di un paso atrás y observé el claro. La luna carmesí se había transformado en un orbe plateado, y las ramas de los árboles, antes acusadoras, se alzaron en un gesto de alivio. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, exhausto. El aire olía a tierra mojada y a promesas renovadas. Sentí el pulso firme en mi sien, no ya un tambor de guerra, sino un latido humano. En la quietud, pensé en mi vida, en los días por venir. Sabía que las cicatrices, tanto las de mi frente como las del alma, nunca desaparecerían por completo. Pero, allí, bajo la mirada de la luna plateada, comprendí que la oscuridad solo tenía el poder que yo le concedía. Guardé el amuleto en el bolsillo, recogí el cuchillo partido. Con cautela, me incorporé. Al mirar el claro, una brisa recorrió mi nuca, como si alguien susurrara mi nombre. Me giré, pero solo vi el bosque en calma. Con paso vacilante, me encaminé hacia la noche, sabiendo que el viaje de regreso sería tan peligroso como este enfrentamiento. Pero esta vez no llevaba miedo en la sangre, sino la convicción de quien ha mirado al abismo y sigue eligiendo la luz. El claro se quedó en silencio. La luna me guió entre las sombras, y mi historia, al fin libre de su huésped, apenas comenzaba a reescribirse.